La sabiduría. Por mucho tiempo se ha oído hablar de este ámbito tan elemental y a su vez enigmático. Es claro saber que también existen muchos significados respecto a la sabiduría en el mundo. Sin embargo, generalmente se entiende por sabiduría como la capacidad del saber hacer con el conocimiento. Verás, el conocimiento en sí mismo es solo información. El entendimiento es la capacidad de interpretar la información. La inteligencia es la capacidad de organizar y distribuir esa información. Y finalmente, la sabiduría es la capacidad del desarrollo de esa información. Es decir, la sabiduría es el engranaje que entrelaza el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia en un solo sistema, logrando así la manifestación de una mente sabia, o lo que en el mundo cotidiano le conocen como persona con sabiduría. Por mucho tiempo el mundo ha pensado que la sabiduría es un privilegio sobrehumano, o por el contrario que es algo que se consigue a través del mucho aprender, del mucho leer, entre otras cosas. Y es que cuando hablamos del término sabiduría, en el contexto más elevado de pensamiento, la sabiduría podría resumirse como la capacidad de saber por sí mismo, sin intervención o estímulos externos a uno mismo. Esto quiere decir que la verdadera sabiduría es aquella que es producida por sí mismo. En realidad, nadie te puede compartir sabiduría, solo pueden compartirte conocimiento. Y es tu propia sabiduría la cual, con el sistema que acabamos de detallar hace un momento, produce una comprensión profunda sobre ese conocimiento compartido. En general, la humanidad se ha acostumbrado a simplemente seguir el conocimiento que otros comparten, el conocimiento que el mundo les otorga. Todo esto sin ninguna interacción. Casi nadie pasa el conocimiento recibido por el filtro de la sabiduría y por esto mismo toman como verdad lo primero que les enseñan, o lo más aclamado por el público. Podríamos tener certeza que casi nadie piensa por sí mismo, sino que la mayoría adoptan un patrón de pensamientos correspondientes a las creencias del mundo. Pero quizá te preguntes, si la sabiduría es tan importante, ¿cómo puedo obtener la sabiduría? Antes de responder esto, debo decirte algo muy importante, y es que la sabiduría es la clave para poder trascender todos los límites de la conciencia. Sin sabiduría es imposible llegar a siquiera comprender los misterios del cosmos y de sí mismo. Solo tendrías que conformarte con las enseñanzas externas, de las cuales, aunque muchas pueden ser ciertas, no podrías ser partícipes, ya que solo podemos ser partícipes de algo el cual experimentamos. Y la única forma de experimentar el conocimiento en sí mismo es a través de la sabiduría que yace en el interior. Por lo tanto, ten siempre presente que la sabiduría será tu espada. La sabiduría será tu herramienta principal para poder atravesar todos los límites de las creencias. La sabiduría es el faro que alumbrará tu propio sendero, y cuando logres despertarla por completo, llegará el momento donde no necesitarás maestros, guías, libros y todo aquello que dependa de un externo. Nadie podrá engañarte porque la voz sabiduría que se expresa en ti mismo será la que descifre la profundidad de todas las cosas. Pero como dijimos anteriormente, jamás pienses que esta sabiduría surge por el mucho aprender o el mucho estudiar. Al contrario, el misterio de la sabiduría surge de lo innato y es lo más parecido a un don o lo que en el mundo llaman talento. Es algo que pertenece a sí mismo, no es algo que pueda encontrar fuera de mí mismo. Tampoco pienses que la sabiduría es una opinión, porque la opinión surge desde una posible respuesta entre las opciones que el mundo ofrece. La sabiduría nunca es forzada, ni mucho menos inestable e insegura. Tampoco se basa en las afirmaciones de otro. Sin embargo, en muchos casos puede tener coherencia con las enseñanzas de muchos. Esto debido a que la sabiduría siempre se encuentra a sí misma y se refleja en todas las cosas.
Cuando desarrolles la sabiduría, en muchos casos encontrarás que tu comprensión profunda sobre los misterios universales es similar a la de otros, y en otros casos no tanto. Y todo esto se debe a los niveles del entendimiento. Cuando encuentras una similitud, es porque el estado de conciencia se ha emparejado y se logra percibir el mismo nivel y grado de entendimiento. Todos los seres humanos tienen la capacidad de conocer los misterios de la existencia. No es un privilegio que tengan unos pocos, y los que cuentan con esto es simplemente porque reconocieron en sí mismos lo que ya les ha sido dado. Si tú quieres, puedes ser aprendiz de otros toda la vida. Si tú quieres, también puedes ser maestro de ti mismo. Todo depende del rol en el que quieras estar. Recuerda que la autopercepción, o sea, la forma en la que te consideras a ti mismo, es fundamental para saber qué tan lejos puedes llegar. Si tienes una visión limitante de ti mismo, ya estás creando los límites de tu conciencia. Por el contrario, si cada vez reconoces tu esencia ilimitada, te acercas más y más a tu verdadera libertad. Quizá también te preguntes, si he despertado mi sabiduría, ¿es equívoco leer o investigar cosas nuevas? La respuesta concreta es no, no es equívoco. Sin embargo, si lo haces, tienes que comprender que si de verdad has despertado tu saber, ningún saber externo a ti mismo podrá saciarte tanto como el que tú mismo puedas experimentar y reconocer. Por lo tanto, si se da el caso y estudias o aprendes cosas del exterior, habiendo ya despertado la sabiduría, lo harás con el propósito de discernir los conocimientos externos y comprobar por ti mismo qué tan eficaces y tan lógicos son, o si por el contrario son mayormente engaños e ilusiones. Esto expande aún más la confianza en ti mismo, ya que discernir los conocimientos que el mundo muestra te hace desarrollar un criterio profundo sobre todas las cosas, anulando la esclavitud de la creencia inconsciente y sugestionada. Entonces eres libre, incluso puedes estudiar las diferentes religiones y temas místicos milenarios. Sin embargo, ya lo harás desde otro contexto y no serás como las personas que desconocen esto, porque generalmente solo creen y se emocionan tanto con lo que leen, aprenden o les enseñan, que automáticamente lo toman como verdad. Y entonces es ahí cuando se hacen discípulos o seguidores de algo que en realidad no entienden. Y digo que no entienden porque aún no lo han experimentado, y sin experiencia no hay fe de decir esto es así. Por lo tanto, nace la fe falsa, o mejor conocida como la fe ciega, donde las personas creen en algo sin ningún entendimiento profundo del mismo, sin llegar a conocer realmente. Por lo tanto, estos son los que dicen haber escuchado a Dios, sin embargo nunca le han visto. Finalmente, he dejado para el final el ejercicio auténtico de la creación de la sabiduría, ya que, aunque parezca increíble, es demasiado sencillo. Entonces, ¿cómo creo mi sabiduría? La sabiduría se crea a través del pensamiento, y específicamente el pensamiento duda y respuesta. Primeramente, sabe que tú puedes saberlo todo. Acéptalo, no te lo niegues. Dite a ti mismo, yo puedo saberlo todo. Yo sé todos los misterios del universo y tengo la capacidad de hacerlo. En segunda instancia, despierta a tu aprendiz interior y despierta a tu maestro interior. Ahora sabe que tú mismo eres el aprendiz y a la vez tú eres tu maestro. Tu confianza radica en qué tanta seguridad tienes de responder tus propias dudas, no según lo que el mundo diga o enseñe, sino lo que realmente tú seas capaz de discernir. Recuerda, tienes que asegurarte que tu discernir no es con base a las creencias o pensamientos externos, porque si es así, entonces no es discernir, no es sabiduría, sino solo una opinión sugestionada. Atrévete a pensar por ti mismo. Mi yo aprendiz dice, ¿por qué tengo la capacidad de pensar? Y mi yo maestro responde, porque el pensamiento es la interacción, la comprensión y la expansión de todo lo que existe. Esto es sabiduría. Yo soy mi duda y yo soy mi propia respuesta, porque no hay nada más que no sea yo soy. Esto es fe, esto es saber, esto es sabiduría. Este ejercicio aplicado con todo el entusiasmo y el amor por sí mismo
desencadenará un efecto de tu sistema cerebral y de pensamiento, originando así la apertura de la mente a las respuestas que provienen no de la conciencia limitada del mundo, sino del mismísimo cosmos. Comprende, cuando aceptas y realizas esto en ti mismo, cuando recibes que tú eres esa pregunta y esa respuesta, estás diciendo yo sé. Y cuando esto ocurre, los pensamientos de alta vibración con respuestas a misterios llegarán a tu mente como un rayo fugaz. Todo esto de una forma natural, porque es algo que surge de sí mismo, es algo que ya nos pertenece por justicia. Notarás entonces cómo paulatinamente este verdadero confiar te expande la conciencia y verás cómo las respuestas a esas preguntas universales que tengas llegarán a ti como si fuera magia. Solo que ahora ya sabes cómo funciona. No confíes tanto en nadie, confía más y más en el Dios que mora en ti mismo, y te darás cuenta que el conocimiento de la verdad se encuentra a sí mismo en muchas personas, y sabrás por experiencia cuáles maestros y conocimientos realmente enseñan y cuáles solo confunden el pensamiento del mundo.